estados financieros, ¿sí? Acá, cuando hablamos de los estados financieros, no sé si ustedes recuerdan cuando yo les decía, la contabilidad proporciona documentos financieros, proporciona información útil, ¿ya? ¿Y dónde es lo que proporciona o dónde se ve esa información que mediante la contabilidad logramos resultados? Se llaman estados financieros. O sea, los estados financieros son informes, son documentos que se logra mediante los registros, mediante la clasificación, mediante ese resumen que nosotros hemos hablado cuando decíamos que es contabilidad. Ya, entonces, estos documentos financieros deben ser elaborados de acuerdo a las normas contables, en este caso, la norma contable número 1, los PCGA, decíamos, ¿no? Entonces, el objetivo de la materia es que al finalizar el semestre debemos elaborar estados financieros. Entonces, ¿qué son estados financieros? Son documentos, son informes que proporcionan información económica muy importante en las empresas para que tomen decisiones inmediatas. Ya, entonces, miren ustedes, acá ya sabemos qué son estados financieros. Simplemente son documentos que proporcionan información útil. Pero cuando hablamos de estado financiero, resulta que hay varios estados financieros. ¿Por qué decimos varios? Porque hay más de 3. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es el primero? El primer estado financiero se llama balance general o llamado también estado de situación patrimonial. El balance general es un documento financiero, ya sabemos, ¿no? Es un documento financiero que podemos definir a este documento o a este estado financiero utilizando los tres términos de la ecuación contable. O sea, cuando hablamos del balance general, simplemente es para conocerla o dar a conocer cómo está o cómo está formada esa empresa, con estos 3 elementos donde decimos el activo, pasivo y capital. Si yo tuviera que desglosar qué es un activo, qué es un pasivo y qué es un capital, yo tendría que decir el balance general es un estado financiero que nos muestra todo lo que tiene, está representado por el activo, ¿sí? Todos los bienes y derechos que posee la empresa, ya sea materiales e inmateriales. Además, nos muestra todas las obligaciones que la empresa ha contraído, ya sea de corto o largo plazo, es para referirme al pasivo. Y además, el aporte de los dueños de la empresa es el patrimonio o capital. Ya, entonces, miren ustedes, solamente utilizando esos 3 términos, ustedes pueden definir qué es un balance general. Es un estado financiero que nos muestra el activo, pasivo y capital. Todo esto, lógicamente, tiene que estar expresado en términos monetarios y siempre debe referirse a un periodo. ¿Sí? ¿Para qué? Para cumplir con el principio del ejercicio, para cumplir con el principio de moneda de cuenta. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, ese es el primer documento financiero. Ahora tenemos nosotros el otro estado financiero, ¿cuál es? Que se llama estado de resultado. El estado de resultado, llamado también estado de pérdidas y ganancias, decimos es un estado financiero que nos muestra o simplemente está representado por el ingreso, el egreso. O sea, nos muestra todos los ingresos que tiene en este caso la empresa, nos muestra todos los gastos, pero además este documento financiero dice que nos permite determinar utilidad o pérdida, por eso se llama estado de resultado. O sea, es ese resultado de utilizar todo lo que tenemos acá en el balance general para realizar una actividad. Entonces, dentro de un determinado periodo, nosotros logramos un resultado. Entonces, cuando hablamos del estado de resultado, es un estado financiero que nos muestra el ingreso, el egreso, ¿no? Y además nos permite ver si hay utilidad o pérdida en el periodo. Pero hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de estado de resultado. ¿Sí? Para referirnos a los ingresos, tenemos que, en este caso,
identificar cuáles son los ingresos que tiene la empresa. Y resulta que los ingresos se clasifican en ordinarios y extraordinarios. ¿Por qué decimos ingresos ordinarios? Porque tienen que darse o su origen principal tiene que ser de la misma actividad que la empresa realiza. O sea, venta de productos, venta de mercadería, venta de servicios. Esos serían sus ingresos ordinarios. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué vende? ¿Qué realiza? Entonces, eso es un ingreso ordinario. ¿Y cómo sería un ingreso extraordinario? Que no tiene que ser o no nace o su origen no es dentro de la empresa. Yo tengo otros ingresos, pero fuera de la empresa, y por eso se llama ingreso extraordinario. O sea, que usted tenga dinero, presta a terceras personas y ese dinero le genere ganancia por concepto de los intereses, entonces eso es un ingreso para la empresa, pero extraordinario, que no tiene nada que ver con lo que la empresa hace. Ya, entonces las comisiones también en el caso de que usted decida vender un activo fijo, o sea, la empresa no se dedica a vender activos, ¿no? No se dedica a vender sus activos fijos. Entonces, si logra hacer ese tipo de transacción, eso sería un ingreso extraordinario. Tendríamos que clasificar dentro de ese grupo. Ya, entonces, de esa manera con los ingresos. Lo mismo sucede con los gastos. Los gastos también tienen que darse como consecuencia de la actividad que la empresa realiza. Entonces también se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son los que, como les digo, tienen que nacer de la misma actividad que la empresa realiza y, ejemplo, por decir sueldos y salarios, refrigerios, material de escritorio, o sea, todo lo que implica realizar una actividad implica realizar unos gastos, entonces esos gastos que nacen de esa actividad se puede llamar un gasto o un egreso ordinario. Pero también hay egresos extraordinarios, ¿sí? Los egresos extraordinarios son aquellos que se dan como consecuencia, pues, de realizar otra actividad. Ejemplo, que la empresa decida donar una cantidad de dinero X. Entonces, la empresa no se dedica a donar dinero. Si lo hace, lo hará, digamos, tal vez por una situación o una contingencia que amerita que lo haga. Entonces, eso, si se logra realizar, tiene que estar clasificado dentro de otros gastos. Es por eso que nosotros tenemos que conocer los aspectos básicos para poder anotar la contabilidad de forma correcta, o sea, colocar o anotar la cuenta, apropiar correctamente la cuenta y al grupo que le corresponde. Pero además este documento financiero dice utilidad o pérdida. Nos permite ver, además de el estado de resultado, es un estado financiero que nos muestra el egreso, pero además nos permite ver si hay utilidad o pérdida en el periodo o en la gestión. Entonces, por eso decimos estado de resultado. ¿Y cómo se determina la utilidad o cómo se determina la pérdida? Miren ustedes, acá simplemente dice que nosotros, si conocemos el total ingreso y conocemos el total egreso, decimos total ingreso menos total gasto, tenemos un resultado, ¿sí? Es igual a un resultado. Si nosotros reemplazamos esto y decimos, vamos a suponer que los ingresos son 10.000, los gastos son 6.000, tenemos una diferencia de 4.000. Esos 4.000 es el resultado. Pero ¿qué representa para nosotros? En este caso representa una utilidad. ¿Por qué? Porque el ingreso es superior al egreso. Entonces, ingresó 10.000 y yo gasté 6.000, entonces tengo un resultado de 4.000 y ese resultado es positivo, por lo tanto se llama utilidad o ganancia para la empresa. Pero no siempre sucede que tenemos resultados positivos, también puede darse de que tengamos resultados negativos. ¿Cuándo se da esa situación? Seguimos el mismo ejemplo. Si tenemos un ingreso de 10.000 y yo gasté 12.000, lógicamente tengo una diferencia negativa de 2.000. ¿Qué significa eso para la empresa? Pérdida. Eso es lo que nosotros vamos a demostrar en el estado de resultado.
un resultado, ya sea positivo o ya sea negativo para la empresa, pero es un resultado. Entonces, eso nos muestra el documento que se llama estado de resultado o, en este caso, pérdidas y ganancias. Entonces, de esa manera. ¿Qué más tenemos en esta partecita? Evolución del patrimonio. Resulta que también evolución del patrimonio neto es un estado financiero. ¿Para qué? Para mostrarnos cuál es su evolución del patrimonio, si va en aumento, si va en disminución. Ya, fíjense ustedes cómo se ve este estado financiero. Sencillamente es para asentar, si se puede decir, asentar el resultado del estado financiero anterior, o sea, del estado de resultado que tenemos acá, en esto. Fíjense acá, yo tengo una utilidad de 4.000. Entonces, en este estado de evolución, yo tengo que decir, por decir, si este resultado es de la gestión 2019, digamos, yo tendría que decir la utilidad de la gestión 2019, 4.000. Y como ya va a finalizar, por decirle, 2020, yo también voy a tener un resultado. Y si ya yo tenía un resultado de la gestión 2019, que es 4.000 bolivianos, y vamos a suponer que esta pérdida es de la gestión 2020, entonces voy a tener que decir, ¿no? Mi evolución del patrimonio sería menos la pérdida de la gestión 2020, tenía 4.000 menos 2.000, el resultado actual, beneficio o evolución del patrimonio 2.000 a favor o en contra. Va a haber una disminución, no ha habido una evolución. O sea que yo tenía 4.000 y en esta gestión una pérdida de 2.000, o sea, ¿ha evolucionado? No, estamos para abajo. Entonces, eso es lo que me muestra o me permite demostrar este documento financiero, cómo digamos, cómo nosotros hemos manejado nuestro patrimonio dentro de la empresa. Entonces, si usted aportó 10.000 y esos 10.000 le generaron una utilidad primero de 4.000, usted va a decir que su patrimonio de tener 10.000 más 4.000 sería 14.000, ¿no? Por concepto del incremento de la utilidad. Pero si en el caso de que ha sido pérdida, aquí el 4.000 se ha visto afectado con 2.000, entonces solamente tengo 2.000, entonces ya no sería 14.000, sino sería 12.000. Entonces yo demuestro cómo va mi patrimonio, mi inversión, mi capital, mi aporte. Eso nos permite ver este documento financiero. O sea, cómo se está manejando, sí. O sea, usted ni siquiera, digamos, directamente yo quiero saber cómo está mi patrimonio. Quiero saber cómo está mi inversión de los 10.000 bolivianos que aporté en aquel tiempo, digamos, cuando iniciamos la actividad. Entonces, este documento financiero me proporciona ese tipo de información para que yo conozca cuál es la evolución de mi patrimonio. En otras palabras, ¿va en aumento o va en disminución? ¿Sí? Cuando hay utilidad va en aumento, cuando hay pérdida va en disminución, pues no va para abajo. Entonces, ese es el tercer documento financiero. Ahora, vamos con el otro, que es el estado de flujo de efectivo. Este documento financiero es también muy importante. ¿Por qué? Porque sencillamente este documento financiero nos permite ver la solidez o la liquidez, si quieren ustedes, la disponibilidad de efectivo con la que cuenta la empresa en un determinado periodo. ¿Ya? En un determinado periodo. O sea, ¿cómo sería eso? Yo tengo que demostrar, por decir, que tengo 10.000 en caja, pero también tengo que cobrar 4.000, ¿no? Entonces yo digo, tengo 10.000 más, lo que tengo que cobrar son 4.000, son 14.000. Entonces yo demuestro con cuánto de disponibilidad tendría que contar o tendría yo que suponer que voy a tener para decir que es mi disponibilidad o es la solidez, ¿no? De efectivo que tengo en un determinado periodo.
Ya entonces, por ese lado, también es un estado financiero que nos proporciona información útil. Fíjense ustedes, ya conocemos los estados financieros. ¿Sí? Si por ahí hay una pregunta de examen, ¿cuáles son los estados financieros? Sencillamente ustedes dicen el balance general, el estado de resultado, evolución del patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Si yo les digo, continuando nosotros acá con el tema, y decimos hechos contables. Los hechos contables es cómo nosotros vamos a registrar las transacciones. Resulta que para anotar las transacciones que se realizan de forma diaria en la empresa, se pueden dar estos hechos contables y podemos nosotros clasificarlos y, por lo tanto, identificarlos. ¿Para qué? Para decir qué hecho contable estamos registrando en ese momento. Los hechos contables son permutativos, modificativos y mixtos. ¿Cuándo se puede dar un hecho contable permutativo? Cuando no modifica en lo absoluto el capital de la empresa. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo podría decir o darme cuenta yo que no hay modificación en el registro de una transacción y que sea un hecho contable permutativo? Sencillo. Fíjense ustedes, si yo tengo en caja 5,000 y decido esos 5,000, o no, ni siquiera los 5,000, una partecita de los 5,000, 3,000, pónganle. Sacamos 3,000 de caja y transferimos o sacamos y llevamos a la cuenta banco. Solamente estoy haciendo un traspaso de fondo de una cuenta a otra, ¿no? Entonces, eso va a hacer, ese registro va a hacer de que modifique mi patrimonio. No, va a seguir siendo el mismo, porque simplemente va a haber una disminución de la cuenta caja, pero va a haber un incremento en la cuenta banco. Entonces, es una transferencia de fondos, nada más. Entonces, eso es un hecho contable permutativo. Aquellos que no modifican en lo absoluto el patrimonio de la empresa. Otra de las situaciones es que yo reemplace una deuda por otra, o que reemplace un activo por otro. Entonces, hay transacciones de forma interna que podemos hacer N transacciones y no modifican ni un centavo el patrimonio de la empresa. Entonces, ¿qué tipo de hecho contable es? Es un hecho contable permutativo. Pero también tenemos el otro que dice que es modificativo y ese, como su nombre lo indica, sí hay una modificación del patrimonio de la empresa. Cuando usted realice una transacción y de alguna manera va a afectar a su cuenta patrimonio. ¿Cuál sería ese movimiento que tendría que hacer para que exista un cambio o una modificación? También es sencillo. Si usted como socio aportó 10,000 bolivianos y el día de mañana usted decide aportar otros 5, lógicamente, de su aporte que tenía 10,000, usted más un aporte de 5,000, usted va a hacer de que modifique el patrimonio de la empresa. ¿Por qué? Porque es un incremento. ¿Ya? Usted está incrementando su aporte, por lo tanto, lógicamente va a haber una modificación. Pero no solamente pensando en que usted aporte más, también puede decir, no, voy a retirar parte de mis aportes. Tenía 10,000, voy a retirar 4,000. Entonces, eso también hace de que modifique el patrimonio de la empresa. Y otro de los casos es que cuando nosotros tenemos un resultado, ¿y quién nos proporciona eso? El estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Si el resultado es positivo, hemos dicho, va a ir a aumentar a la cuenta patrimonio. Y si el resultado es negativo, va a ir a disminuir la cuenta patrimonio. Entonces, son hechos contables que, debido a la situación que se da y a cada una de las transacciones, es que puede ser que aumente o puede ser que disminuya. O en otro de los casos es que no exista ningún movimiento, ¿no? Entonces, por eso decimos nosotros hechos contables permutativos, modificativos y el último, mixto. ¿Por qué se llama hecho contable mixto? Porque se pueden dar las dos situaciones anteriores.
se pueden dar los dos casos anteriores. ¿Ya? Entonces, miren acá les coloqué un ejemplito y dice, supongamos que el empresario que adquirió la mesa de oficina anterior por bolivianos 800, la vende ahora en 1000. ¿Sí? O sea, teníamos una mesa o un escritorio, como quieran llamarlo, ¿no? Lo compramos 800, ahora la vendemos en 1000. En este supuesto vemos que por un lado, dice, se produce un canje entre dos activos, ¿no? Y la caja, y yo vendo a la mesa, ¿no? Y donde me ingresa el dinero, acá. Y por otro lado es que hay un incremento del valor patrimonial de la empresa reflejando un beneficio obtenido. ¿De cuánto? Si yo lo compré en 800 y la vendí en 1000, tengo una diferencia de 200. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de 200 va a ser pues de que modifique mi patrimonio. Y eso se llama hecho contable mixto. Y se dan las dos cosas a la vez. Quiero reemplazar una cosa por otra, perfecto, pero además voy a obtener un beneficio. Bien, entonces, de esa manera nosotros conocemos a los hechos contables, se puede decir hechos contables modificativos. Ya, entonces miren ustedes, preguntas, consultas, inquietudes, lo que ustedes quieran. A ver. En los mixtos, en todo caso, siempre se van a dar los dos, o sea, el permutativo y el modificativo. Se llama mixto. ¿Sí? Por eso se llama mixto, porque se pueden dar los dos casos a la vez. ¿Sí? Porque mire usted, se vendió vendió una mesa, dice que podemos decir que es un activo, ¿no? Pero resulta que usted la compró la mesa en 800 y la vende en 1000, lógicamente hay una diferencia. ¿Qué hubiera pasado si usted la compró en 800 y hubiera vendido en 800? O sea, ¿hay alguna modificación? No, no ve. O sea, comprar en 800 y vender en 800 sigue siendo 800, ¿no? Entonces, pero si usted compró en 800 y vendió en 1000, entonces hay una diferencia de 200 y esa diferencia de 200 es ganancia para usted por concepto de su venta de activo fijo. Por lo tanto, se dan los dos hechos contables a la vez. ¿Alguna otra consultita? A ver. Veamos. Hasta acá, fíjense, ya hemos terminado con la unidad número 2. No hay más. Esa es la unidad número 2. Preguntas, consultas, inquietudes. Y si no hay preguntas, vamos a la unidad número 3. ¿Qué dicen? Licenciada. Dígame. Buenos días. Disculpe, no es algo referente al tema que ha explicado, pero vamos a volver a pasar clases después de esta conexión de Zoom. Es que algunos estudiantes, yo lo decía porque algunos estudiantes tenemos que ir a la universidad, estar a las 8:30 y también tenemos clases a las 10. No nos daría mucho tiempo. No sé si usted podría dejar la clase la siguiente, para la próxima. Por eso antes de continuar, o sea, haciendo otros 40 minutos, siempre yo les consulto, o sea, para conocer, saber si todos están en condiciones o en posibilidades de seguir. Por mí, ningún problema. Ya, entonces no sé si podría eso, porque algunos estudiantes no creo que podamos asistir a la próxima clase. Ya, eso, ¿qué dice la mayoría? A ver. No sé si seré la única también. Claro, por eso te digo, siempre pongo en consideración para todos. ¿Continuamos después de los 40 minutos o dejamos?